Nunca imaginé que alguien pudiera destruir una familia con una sonrisa. Pero mi nuera lo hizo. Llegó a mi casa con flores en la mano y veneno en la voz. Al principio todos la adoraban. Era dulce, atenta, decía las palabras exactas que cada uno quería escuchar. Mi hijo la amaba como si fuera un milagro. Yo intenté hacer lo mismo. Quería creer que, por fin, él había encontrado a alguien que lo haría feliz. Pero no pasó mucho tiempo antes de notar los primeros cambios. Pequeños detalles, una llamada que no contestaba, una visita que evitaba, una conversación que se interrumpía cuando entraba en la habitación. Poco a poco, mi hijo empezó a alejarse. No lo vi venir. Pensé que era la vida, el matrimonio, la distancia natural entre madre e hijo, pero no. Era ella. Ella sabía cómo manipular, cómo girar las palabras hasta que dolieran. Convertía los gestos más simples en ofensas, las conversaciones más inocentes en insultos disfrazados. Me fue borrando de su mundo sin que yo siquiera me diera cuenta. Y cuando quise reaccionar, ya era tarde. Un día, escuché a mi nieta llamándome por teléfono en secreto. Su voz temblaba. «Abuela», dijo, «mamá dice que tú eres la razón por la que papá ya no sonríe». En ese momento supe que no podía seguir callando. No era solo mi orgullo lo que estaba en juego. Era mi familia. Y si ella usó el veneno para dividirnos, yo aprendería a usarlo para sanar o para vengarme. La primera vez que la vi fue una tarde de domingo. Mi hijo la trajo a casa para presentarla. Y recuerdo que el sol entraba por la ventana del comedor, dorando todo con una luz que parecía anunciar algo importante. Ella entró con paso suave, sosteniendo un ramo de lirios blancos. «Son sus flores favoritas, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa. Asentí, sorprendida. Era la primera vez que alguien lo recordaba sin que yo lo mencionara. Tenía una voz dulce, casi musical, y unos ojos que parecían leer a la gente antes de hablar. Mi marido, que rara vez se impresionaba, no dejó de mirarla. Mi hijo no apartaba la vista de ella ni por un segundo. En cambio, yo sentí algo distinto. No era rechazo. Era una especie de incomodidad difícil de nombrar. Algo en su manera de moverse, en su exceso de perfección, me hizo pensar que detrás de esa calma había cálculo. Durante la cena, habló justo lo necesario, ni una palabra de más. Sabía cuándo reír, cuándo guardar silencio. Todo en ella estaba medido. Me ofreció ayudar a servir el postre, y mientras colocaba los platos, me dijo en voz baja: «Debe de ser difícil dejar ir a un hijo tan bueno». Lo dijo con dulzura, pero la frase me dejó helada. No era empatía, era un aviso. Esa noche, después de que se fueron, mi marido dijo: «Es encantadora, ¿no crees?». Yo sonreí. Sí, encantadora. Pero por dentro, algo en mí no podía relajarse. La casa estaba en orden, los platos limpios, las flores en el jarrón, y sin embargo, el ambiente se sentía distinto, como si una corriente fría hubiera entrado por debajo de la puerta. Los días siguientes fueron una sucesión de elogios. Mis amigas decían que tenía suerte, que no todas las suegras podían llevarse tan bien con sus nueras. «Es perfecta», me decían. «Educada, amable, atenta». Y sí, lo era, tan perfecta que resultaba inquietante. Me visitaba con frecuencia, siempre trayendo algo, un pastel, un regalo para mi nieta, una sonrisa impecable. Pero sus ojos nunca sonreían. Una tarde, mientras preparábamos té, me preguntó: «¿Siempre tuvo una relación tan cercana con su hijo?». «Sí», respondí. «Siempre hemos sido muy unidos». Ella asintió. «Eso debe ser difícil, ahora que él tiene su propia familia». Sonrió de nuevo. Y esta vez entendí la intención detrás de cada palabra.
No me estaba hablando, me estaba midiendo. Esa noche le conté a mi hijo que su esposa me parecía diferente. «Mamá, no empieces», me dijo, con una sonrisa tensa. «Solo intenta conocerla mejor». No insistí. Aprendí que cuando un hombre ama, es ciego, y cuando una mujer quiere dominar, empieza por hacerse invisible. Pasaron semanas antes de que comprendiera que lo que sentía no era paranoia, era advertencia. Hay silencios que no son paz, sino estrategia. No hay veneno más peligroso que el que se disfraza de cariño. Ella lo sabía. Cada gesto suyo estaba pensado para parecer inocente, cada palabra calculada para sonar amable. Su estrategia no era la confrontación, era la erosión. No me atacaba de frente, me desgastaba poco a poco, con sonrisas y silencios. Todo comenzó con pequeños comentarios. Tu hijo está muy cansado últimamente, trabaja demasiado. Al principio lo tomé como una preocupación legítima, pero pronto noté el patrón. Siempre que hablaba de él, añadía una frase que dejaba una sombra. Dice que a veces siente que no lo entiendes. A veces piensa que tú lo presionas demasiado. No eran ataques, eran insinuaciones, como gotas cayendo sobre una piedra. Y como toda gota constante, terminaban dejando marca. Mi hijo empezó a visitarme menos. Tenemos mucho trabajo, me decía. Otras veces, simplemente no contestaba. Cuando venía, ella siempre encontraba una razón para irse temprano. Tenemos que descansar. Mañana madrugamos. Era como si alguien hubiera puesto una barrera invisible entre nosotros. Y cuanto más intentaba acercarme, más me alejaba. Una tarde, vino sola. Traía una tarta. Pensé que le gustaría tener compañía, dijo con esa voz dulce que sonaba a miel y a trampa. Hablamos de cosas triviales, el clima, las flores, la casa, pero en medio de la conversación lanzó una frase con la naturalidad de quien no quiere herir. Su hijo es muy generoso. Siempre habla de usted, aunque a veces se preocupa por lo mucho que depende de él. Me quedé en silencio. No respondí. Aprendí que discutir con alguien que manipula las emociones es como gritar dentro de un pozo. Solo escuchas tu propio eco. Ella sonrió. No quise incomodarla, dijo, mientras cortaba un trozo de pastel. Solo me preocupa que no se sienta sola. No era preocupación, era advertencia. Esa noche llamé a mi hijo. Quería aclarar las cosas, entender qué estaba pasando. Pero su tono fue distante. Mamá, creo que estás exagerando. Ella solo intenta ayudarte. ¿Ayudarme? Sí, a que no te sientas tan posesiva. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Posesiva. Nunca antes me había llamado así. Supe entonces que el veneno ya estaba haciendo efecto. Con el tiempo, los demás también empezaron a tratarme diferente. Mi cuñada me dijo que estaba demasiado sensible. Mis amigas notaban mi tensión y me aconsejaban no tomármelo todo tan a pecho. Me convertí en la caricatura que ella había dibujado de mí. Una mujer difícil, controladora, incapaz de soltar. Y lo peor era que nadie veía la mano que movía los hilos. Un domingo, durante un almuerzo familiar, ella me ofreció servir el vino. «Déjeme hacerlo yo. Usted siempre se cansa», lo dijo con ternura, pero su mirada fue un dardo. Cuando levantó la copa, dijo algo que todos rieron sin entender. «Su hijo tiene suerte. Pocas madres saben cuándo dar un paso atrás». Reí también, por costumbre, pero por dentro sentí cómo algo se quebraba. Después del almuerzo, mi nieta me abrazó y susurró al oído. «Mamá dice que te pones triste por nada». Le acaricié el cabello y sonreí para no asustarla, pero en ese momento lo supe. Ya no me quedaba refugio. Hasta los inocentes repetían su versión de la historia. Esa noche, mientras estaba sola en la cocina,
Me miré al espejo que colgaba junto a la puerta. No vi una víctima. Vi a alguien que había guardado silencio demasiado tiempo. Me di cuenta de que mi error no había sido amar a mi hijo, sino creer que el amor bastaba para proteger lo que era nuestro. Y ella había usado mi propio cariño como arma. Tomé una decisión. No le daría el gusto de verme caer. Si ella jugaba con veneno, yo aprendería a reconocerlo, a usarlo a mi favor. No para destruir, sino para devolver cada gota, lenta y precisa, como ella lo había hecho conmigo. La primera vez que discutimos de verdad fue un domingo cualquiera. No hubo gritos, ni insultos, ni portazos. Solo un silencio tan tenso que podía cortarse con el aire. Había preparado la comida como siempre, mi plato especial, el que a él le recordaba la infancia. Pero esa vez no vino solo. Ella también estaba allí, sentada a su lado, con esa sonrisa impecable y esa mirada de quien sabe que el terreno ya le pertenece. ¿No vas a probarlo?, le pregunté, viendo cómo jugaba con el tenedor. Luego, mamá, no tengo mucha hambre. Ella intervino, suave como el veneno que no se ve. Está haciendo dieta. No debería comer tantas cosas pesadas. Lo dijo con ternura, pero sus palabras cayeron entre nosotros como una pared. Yo no respondí. Sabía que cualquier reacción sería usada en mi contra. Durante el almuerzo, hablaron de cosas triviales. Un viaje, un nuevo proyecto, las notas de mi nieta. Intenté unirme a la conversación, pero cada vez que lo hacía, ella cambiaba el tema. Mi hijo no lo notaba, o no quería notarlo. Cuando se levantaron de la mesa, él me besó en la mejilla y dijo: «Gracias, mamá. Estaba todo delicioso». Y entonces, cuando creí que la tensión había pasado, ella me miró y susurró: «A veces, el cariño también puede asfixiar». ¿No lo cree? No respondí. No era necesario. Sus ojos me decían que esa frase no era una pregunta, era una sentencia. Esa noche, mi hijo me llamó. Su tono era frío, como si las palabras vinieran ensayadas. «Mamá, tenemos que hablar». Esa frase que tantas veces había escuchado en otras bocas, pero nunca en la suya, me paralizó. «Dime». Ella cree que no la aceptas, que te sientes desplazada. ¿Y tú qué crees? Hubo un silencio largo. Creo que deberías darle una oportunidad. No quiero que las cosas se compliquen entre ustedes. Las cosas ya están complicadas, hijo. Solo si tú lo haces así. Esa última frase fue como un portazo invisible. No gritó, no me ofendió, pero algo en su tono cambió para siempre. Supe en ese instante que el lazo que nos unía se había agrietado, y que esa grieta, aunque invisible, ya nunca volvería a cerrarse. Pasaron los días y el contacto se volvió más escaso. Ya no me llamaba con la misma frecuencia. Si yo lo hacía, respondía con prisa: «Estoy ocupado». «Te llamo luego». Pero ese luego nunca llegaba. Ella, en cambio, encontraba excusas para venir a casa, a veces con mi nieta, a veces sola, siempre con la misma sonrisa, siempre con una nueva historia. Un día, mientras tomábamos café, me habló de su infancia. Mi madre siempre quiso controlarlo todo. Nunca dejaba que tomáramos decisiones. Hizo una pausa. Supongo que algunas madres no saben cuándo soltar. La miré fijamente. Y algunas hijas no saben cuándo respetar. Sonrió, satisfecha. No porque hubiera ganado la conversación, sino porque sabía que yo había caído en su juego. Después de ese día, todo fue cuesta abajo. En cada reunión familiar, ella encontraba una manera de humillarme sin que nadie lo notara. Si yo hablaba, ella corregía. Si yo callaba, insinuaba. Se había convertido en la narradora de mi historia, y yo en el personaje que ella moldeaba a su conveniencia. Una tarde, escuché cómo mi hijo le decía al teléfono: «Mamá está bien,
pero ya sabes cómo es. Sensible. Esa palabra otra vez, la misma que ella había usado, ahora en su voz, era como escuchar una melodía que ya no me pertenecía. Esa noche lloré por primera vez en mucho tiempo. No por él, sino por la certeza de que lo estaba perdiendo, y no había nada que pudiera hacer. Me miré al espejo y vi en mis ojos algo que no había visto antes: resignación. Pero junto a ella, también una chispa. Una pequeña luz que no era tristeza, sino promesa. Porque ese día entendí que el amor también podía romper. Y que, cuando el amor se rompe, lo que queda no es el vacío, sino la fuerza. Con el tiempo, comprendí que la mentira no siempre se construye con palabras. A veces basta una mirada, un gesto o una omisión para fabricar una historia completamente nueva. Mi nuera no mentía abiertamente, no lo necesitaba. Su fuerza estaba en la sutileza. Cada cosa que decía tenía un doble filo, y cada silencio suyo era una invitación a la duda. Empezó a contar pequeñas anécdotas sobre mí cuando yo no estaba presente. Cosas inocentes, en apariencia. A veces creo que mamá se siente sola, por eso reacciona así. No quiere molestar, pero se preocupa demasiado. Nadie lo percibía como malicia. Era empatía, preocupación, amor. Pero cada comentario dejaba una huella invisible, un retrato que poco a poco me iba borrando. Cuando iba a casa de mi hijo, ya no sentía la misma calidez. Él sonreía, pero había algo diferente en su mirada. Me escuchaba, sí, pero con distancia, como si evaluara cada palabra que decía, como si buscara en mis gestos una confirmación de algo que le habían contado. Me dolía, pero me callaba, porque sabía que, si me defendía, ella ganaría. El resto de la familia empezó a repetir las mismas frases. Estás muy tensa últimamente. Deberías relajarte más. Tu nuera solo quiere ayudarte. La red estaba completa, tejida con hilos invisibles y aparentemente inofensivos. Yo era la protagonista de una historia que no había contado, y el público ya conocía el final antes de que pudiera hablar. Una tarde, mi nuera vino a verme, traía a mi nieta y una sonrisa tan perfecta que casi dolía mirarla. Quería que pasáramos un rato juntas, dijo. Últimamente no nos vemos mucho. Preparamos té. La niña jugaba en el suelo, y ella hablaba con calma, como si nada pasara. Pero entre cada frase suya había un silencio calculado. Su hijo me contó que está preocupada por él. Sí, un poco. No debería, está bien. Solo necesita espacio. La palabra espacio resonó en mi cabeza. La usaba con frecuencia. Espacio, distancia, separación. Era la frontera que había creado entre nosotros. Una frontera que él defendía sin saber que no era suya. Cuando se marchó, me quedé mirando las tazas sobre la mesa. Todo estaba perfectamente en orden, como siempre, pero la casa olía diferente, no a té, sino a algo más denso, algo invisible, desconfianza. Era un aroma que no se iba, aunque abriera las ventanas. Esa noche soñé con mi madre. Me miraba desde lejos y decía: las mujeres inteligentes no siempre gritan, a veces esperan. Me desperté con el corazón acelerado. Comprendí que la mentira ya no era solo suya. Ahora también estaba en mí, creciendo despacio, esperando el momento justo para florecer. La verdadera fuerza de una mentira está en el número de personas que la repiten. Lo descubrí el día que fui invitada a una comida familiar. Era una de esas reuniones que solían llenarme de alegría, pero algo me decía que esa tarde no sería igual. Al llegar, noté las miradas. No eran hostiles, pero sí distintas, más medidas, más cautelosas, como si todos hubieran escuchado una historia sobre mí, pero nadie se atreviera a repetirla. Ella me recibió con un abrazo breve, tan correcto que dolía. «Qué gusto verla», dijo.
Su tono era impecable, su sonrisa también. Me senté junto a mi nieta, intentando mantener la normalidad, pero cada vez que hablaba, sentía el peso del silencio de los demás. Hablé de cosas simples: el jardín, el clima, la escuela. Nadie respondía con entusiasmo. Era como si cada palabra mía pasara por un filtro invisible. En un momento, mi hijo tomó la palabra. Mamá, quería decirte algo, para que no haya malentendidos. Su tono era suave, pero el mensaje no. A veces sentimos que te cuesta aceptar que las cosas cambiaron. Ella bajó la mirada, como si sufriera por lo que escuchaba. No es culpa suya, murmuró. Yo solo quiero que me quiera, como a una hija. Su voz tembló. Un acto perfecto. Todos la miraron con ternura. Mi cuñada le acarició el brazo. Mi esposo asintió con comprensión. Yo me quedé quieta, intentando respirar. Siempre te quise, dije, desde el principio. Pero mi voz sonó débil, ajena. Ella alzó la mirada, con los ojos ligeramente húmedos. Lo sé, respondió. A veces el amor se expresa de maneras que no entendemos. Y con eso, todo terminó. Nadie dijo nada más. En un solo movimiento, me había convertido en la villana de una historia que no escribí. Esa noche, al llegar a casa, sentí un vacío distinto. No era tristeza, era silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los huesos. Me senté en la oscuridad del salón y cerré los ojos. En mi mente se repetía la escena una y otra vez, hasta que dejé de sentir dolor y solo quedó claridad. No podía recuperar a mi hijo hablándole. No podía defenderme sin parecer culpable. La única forma de romper una mentira perfecta era dejar que se derrumbara sola, y para eso debía esperar. Esa noche comprendí algo que cambió mi mirada para siempre. El veneno no destruye a quien lo conoce, sino a quien lo subestima. Y yo ya no la subestimaría. El silencio, cuando se alarga demasiado, deja de ser refugio y se convierte en castigo. Durante semanas apenas salía de casa, no por miedo, sino porque ya no tenía a dónde ir. Nadie llamaba, nadie preguntaba. El teléfono, que antes sonaba cada tarde con la voz de mi hijo, ahora era un objeto mudo sobre la mesa. Cada vez que lo miraba, sentía una punzada de vergüenza, no por lo que hice, sino por lo que no hice. Defenderme. Ella, mientras tanto, seguía tejiendo su red. Me lo contaban las vecinas, sin saber que cada palabra era una herida. La vi el otro día. ¡Qué buena mujer! Siempre habla tan bien de usted, dice que la admira. Esa era su verdadera habilidad. Mentir diciendo la verdad. Porque sí, hablaba bien de mí, pero lo hacía en pasado, como si ya no existiera. Un día decidí ir a visitarlos sin avisar. Llevaba un pastel, el mismo que solía preparar cuando mi hijo era niño. Toqué la puerta y fue mi nieta quien abrió. Me abrazó con fuerza y por un momento sentí que todo seguía igual. Pero entonces apareció ella. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y cálculo. ¡Qué visita tan inesperada!, exclamó. ¿Pasa? Por supuesto. El salón olía a flores frescas, y sobre la mesa había fotos recientes. Mi hijo, mi nieta y ella. Yo no estaba en ninguna. Me senté, intentando mantener la calma. Solo quería verlos, dije. Hace tiempo que no hablábamos. Ella sonrió, pero sus ojos eran fríos. Sí, hemos estado muy ocupados. Ya sabe cómo es la vida. Cuando mi hijo llegó, su rostro se tensó. Mamá, podrías haber avisado. No era reproche, era incomodidad. Solo quise pasar un rato con ustedes. Ella intervino de nuevo, con su tono suave. Amor, no seas tan duro.
Tu madre solo nos extrañaba. Lo dijo acariciándole el brazo, pero su mirada estaba puesta en mí. Era una advertencia. No hables, no te defiendas. La cena fue un teatro silencioso. Todos sonreían, pero las sonrisas estaban hechas de porcelana. Cuando serví el pastel, mi nieta dijo: «Mamá, este es el pastel de la abuela, el que tú dijiste que era demasiado dulce». El silencio que siguió fue insoportable. Ella fingió reír. ¡Ay! Los niños repiten todo lo que escuchan. Mi hijo me miró con incomodidad. «No empecemos, por favor», no respondí. Terminé el café en silencio, sabiendo que cada minuto allí me borraba un poco más. Cuando me levanté para irme, ella se acercó. «Gracias por venir», dijo al oído. A veces es mejor dejar que el pasado descanse. Cerré la puerta detrás de mí y respiré el aire frío de la noche. Por primera vez, no lloré. Caminé despacio, sintiendo que algo en mí se había roto, pero no del todo. Había una parte, pequeña pero firme, que seguía viva. Una chispa. Esa noche, frente al espejo, repetí su frase: «Dejar que el pasado descanse». Pero el pasado no descansa cuando alguien lo roba. Y comprendí que mi silencio había sido mi error, pero también podía ser mi arma. A partir de ese día, dejé de buscar explicaciones, dejé de intentar que me creyeran. Empecé a observar, a escuchar, a guardar cada palabra suya, cada gesto, cada pequeña contradicción. Ya no quería reconciliación, quería equilibrio. Y para lograrlo, tendría que convertirme en su reflejo. Hay silencios que matan y otros que enseñan a sobrevivir. El mío había sido un muro que me aislaba del mundo, pero ahora se convertiría en mi escudo. Si algo aprendí de ella, fue que no se necesita gritar para destruir. Se puede hacer con calma, con paciencia, con precisión. Comencé a observarla. No de manera evidente, sino con la quietud de quien sabe esperar. Cada visita, cada llamada, cada palabra suya quedaba grabada en mi memoria. Me di cuenta de que no necesitaba inventar nada, solo dejar que sus propias mentiras se contradijeran con el tiempo. Porque el problema de los mentirosos es que olvidan sus historias, y yo no olvidaba nada. Empecé a escribir pequeñas notas, fechas, frases. No sabía aún para qué, pero sentía que algún día esas palabras serían mi salvación. A veces la escuchaba hablar con mi hijo y fingía no entender, pero en mi cabeza conectaba los puntos. Había creado una red de manipulación tan fina que ni siquiera él podía verla. Pero toda red tiene un hilo débil. Un día la llamé, fingí vulnerabilidad. «Necesito tu ayuda», le dije. «Quiero organizar una cena familiar. Me gustaría reconciliarnos». Su tono cambió. Casi no pudo ocultar la sorpresa. «Por supuesto», respondió. «Será bueno para todos». Yo asentí, aunque sabía que esa cena no sería una reconciliación, sino el principio del fin. Durante las semanas siguientes, fingí paz. Saludaba con ternura, hablaba despacio, no discutía. Ella se relajó, bajó la guardia. Empezó a cometer errores pequeños. Olvidaba lo que había dicho antes. Se contradecía frente a otros. Mi hijo no lo notaba, pero yo sí. Cada fisura en su máscara era una promesa. Una tarde, mientras tomábamos té en su casa, comentó algo sin pensar. «Tu hijo me contó que a veces tú exageras los recuerdos». Sonreí. «¿Ah, sí? Curioso, porque él me dijo lo mismo de ti». Su rostro se tensó apenas un segundo, pero fue suficiente. Había logrado lo que quería, sembrar una grieta. Pequeña, casi invisible, pero real. Esa noche dormí por primera vez en paz. No porque la hubiera derrotado, sino porque por fin sentí que tenía el control. El silencio ya no era mi prisión, era mi estrategia.
El cambio fue tan sutil que nadie lo notó, excepto ella. Yo seguía siendo la misma, amable, tranquila, disponible. Pero mi silencio ya no era sumisión, era observación. Empecé a devolverle su propio reflejo. Si fingía preocupación, yo fingía gratitud. Si ofrecía ayuda, yo ofrecía sonrisas. Y cada una de mis respuestas la desarmaba un poco más, porque su juego dependía de mi reacción. Sin mi dolor, ella perdía su poder. Una tarde, mi hijo me llamó sin que ella lo supiera. Fue una conversación breve, torpe, pero distinta. Mamá, estuve pensando en lo que me dijiste. No recordaba haberle dicho nada concreto. Quizás exageré un poco. Ella no es perfecta, a veces se pasa. Guardé silencio. No quería interrumpir ese pequeño destello de lucidez. No quiero que estemos distantes, añadió. Solo eso. Y en esas palabras, tan simples, sentí la primera grieta real en el muro que ella había construido. Esa noche, ella me llamó. Su tono era diferente. ¿Le dijiste algo a mi esposo? Pregunta directa, sin máscara. Nada que no fuera verdad. Hubo una pausa. A veces pienso que disfruta verme nerviosa. Tal vez porque no está acostumbrada a perder el control. Su respiración se agitó al otro lado de la línea. No se confunda, no he perdido nada. Sonreí, aunque ella no podía verlo. Eso ya lo veremos. A partir de entonces, su equilibrio comenzó a romperse. Lo noté en los pequeños detalles, el temblor en sus manos cuando hablaba de mí, las frases cortadas, las risas forzadas. Intentaba mantener su imagen perfecta, pero su seguridad se desmoronaba. Un día, durante una comida, cometió su primer error visible. Alguien mencionó algo que yo supuestamente había dicho, y antes de que pudiera responder, ella interrumpió. Eso no es cierto, nunca lo dijo. Nadie entendió su reacción. Yo solo la miré en silencio. Había caído en su propia trampa, defenderme cuando nadie la acusaba. Desde ese día, el ambiente cambió. Las conversaciones ya no giraban en torno a mis faltas. Mi hijo empezó a observarla más, con la misma duda que yo había sentido meses atrás, y ella lo notaba. Cada noche escribía una frase nueva en mi cuaderno. La paciencia es el arma más afilada. No tenía prisa. Sabía que el tiempo, como el veneno, hace efecto gota a gota. El cambio no fue inmediato. Nadie en la familia podía decir cuándo empezó, pero yo sí lo sabía. Había algo distinto en el aire, una tensión silenciosa que ella ya no podía disimular. Su voz, antes dulce y segura, ahora sonaba tensa, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Había aprendido a vivir midiendo mis pasos, mis gestos, mis respuestas, pero ahora era ella quien caminaba sobre un suelo inestable. Mi hijo, sin darse cuenta, empezó a mirarla distinto. Pequeñas cosas, un gesto, una frase, una pausa. Donde antes veía perfección, ahora empezaba a notar el artificio. No decía nada, pero su silencio era distinto, más observador. A veces, cuando ella hablaba, desviaba la mirada hacia mí, buscando confirmar algo que no se atrevía a preguntar. Una tarde, fui a visitarlos. Ella me abrió la puerta con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos. Lo sé, quise venir a ver a mi nieta. Me dejó pasar, pero su tono ya no era amable. Era tenso, como si el simple hecho de mi presencia la incomodara. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó. «Abuela», mamá dijo que ya no vendrías más. Sentí como el aire se detenía en la habitación. Ella palideció. Los niños siempre inventan cosas. Me agaché, acaricié el cabello de la niña y sonreí. Qué raro, cariño. Yo nunca dije eso. Mi hijo, que había escuchado desde el pasillo, se quedó quieto,
observándola en silencio. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. El resto de la tarde fue un desfile de gestos incómodos. Ella intentó retomar su papel de anfitriona perfecta, pero cada palabra sonaba ensayada. Cada sonrisa era una grieta. Yo solo la observaba, tranquila, casi en paz. Por primera vez, sentí que ya no necesitaba hablar. Su máscara empezaba a caerse sola, lentamente, como pintura vieja sobre una pared húmeda. Cuando me despedí, la abracé despacio. «Cuídate, hija», le dije. «No es bueno guardar tanto dentro». Me miró con furia contenida. «¿A qué te refieres? Ya lo sabes». Y por primera vez, no respondió. Esa noche, al volver a casa, no escribí nada en mi cuaderno. No hacía falta. El veneno ya había empezado a volver a su dueña. Los días siguientes fueron una obra silenciosa. Nadie hablaba abiertamente, pero algo había cambiado en el ambiente. Ella estaba inquieta. Intentaba mantener su sonrisa, pero sus gestos ya no eran precisos. Dejaba frases sin terminar, se equivocaba en detalles pequeños, y cada error era una grieta más en la máscara que tanto esfuerzo le había costado sostener. Una mañana, mi hijo vino solo. No me lo esperaba. Traía el rostro tenso, cansado. «Necesito entender algo», dijo. «A veces siento que ella manipula las cosas». No respondí enseguida. Lo miré con calma, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «No necesitas entenderlo todo ahora», murmuré. «Solo escucha lo que no te dice». No insistió. Tomó su abrigo y se fue. Pero al cruzar la puerta, supe que algo en él se había movido. Por primera vez, su mirada no buscaba justificarse, sino comprender. Esa tarde, ella apareció en mi casa. Sin avisar, sin sonrisa. «¿Qué le dijiste?», preguntó, sin rodeos. «Solo la verdad. No tiene derecho a meterse en mi matrimonio. No tengo necesidad de hacerlo. El tiempo se encargará». Me observó con furia, pero había algo más. Miedo. Por primera vez, la vi dudar. «No se atreva a jugar conmigo», dijo entre dientes. Sonreí apenas. «No juego, solo espero». Se marchó, dejando el perfume del miedo flotando en el aire. Cerré la puerta y me quedé de pie, escuchando el silencio. Era el mismo silencio que una vez me había herido, pero ahora era mío, mi territorio. Los días siguientes se llenaron de rumores. Nadie sabía de dónde venían, pero poco a poco las versiones sobre ella empezaron a cambiar. Ya no era la esposa perfecta, la nuera ejemplar. Ahora era la que siempre necesita tener la razón, la que exagera, la que discute por todo. No tuve que decir una sola palabra, solo esperé, mirando cómo su propia obra se desmoronaba. Mi hijo empezó a visitarme con más frecuencia. Hablábamos poco, pero las pausas ya no eran incómodas. Un día me trajo flores, como cuando era niño. «Te extrañaba», dijo. No respondí, solo lo abracé. A veces, las palabras sobran cuando el corazón por fin vuelve a su sitio. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que la verdad encontrara su camino. Y al cerrar el cuaderno, supe que el silencio, una vez más, había hecho su trabajo. El final no llegó con gritos ni lágrimas, llegó con silencio. Un silencio distinto, pesado, que llenaba cada rincón de la casa. Aquella tarde, todos estaban reunidos. Mi hijo, mi nuera, mi nieta. No sé quién propuso el encuentro. Tal vez el destino. El aire olía a tensión y a flores marchitas. Ella hablaba rápido, nerviosa. Intentaba justificar algo que ya nadie entendía. No fue mi intención. Solo quise que la familia estuviera bien. Su voz temblaba. Su mirada buscaba apoyo. Pero mi hijo ya no la miraba como antes. Había algo en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Duda.
¿Por qué dijiste que mamá te insultó?, preguntó él, sin levantar la voz. Nunca lo hizo. Ella se quedó inmóvil, atrapada entre las palabras y el miedo. No recuerdo. Quizá me malinterpretó. ¿Y las veces que dijiste que te gritó, que te ignoró? Ella bajó la mirada. Solo quería que entendieras lo que sentía. ¿Y necesitabas mentir para eso? No hubo respuesta. Mi nieta, sentada en silencio, apretaba mis manos con fuerza. Sentí cómo su respiración temblaba, como si también entendiera algo que nadie se atrevía a decir. Mi hijo se levantó. No gritó, no reprochó. Solo dijo, basta. Fue una palabra pequeña, pero lo cambió todo. Ella lo miró, pálida, buscando una salida, pero no la había. No quise hacer daño, murmuró. Ya lo hiciste, respondió él. Me quedé sentada, observando. No triunfé, no perdí. Simplemente vi cómo la verdad se abría paso por sí sola, como el amanecer después de una noche larga. No necesitaba más. Cuando se fueron, la casa quedó en calma. El reloj marcaba las 6, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Un silencio tan puro que podía escucharse mi respiración, el tic-tac del reloj, el sonido del viento rozando las cortinas. Me senté en la misma silla de siempre, aquella que durante meses había sido testigo de mis lágrimas, de mi rabia y de mi espera. Pero esta vez era diferente. No había dolor, solo calma. Miré alrededor. Cada objeto estaba en su sitio, pero todo parecía nuevo, como si el aire se hubiera limpiado, como si el peso invisible que me oprimía el pecho hubiera desaparecido por fin. Pensé en ella, en su rostro cuando la verdad la alcanzó. No sentí alegría, tampoco lástima. Sentí vacío, un vacío necesario, limpio, como el silencio después de una tormenta. El teléfono sonó. Era mi hijo. Tardé unos segundos en responder. ¿Mamá? ¿Sí? Solo quería decirte que te quiero. Cerré los ojos. Yo también, hijo. No hablamos más. No hacía falta. Había cosas que el corazón ya entendía sin palabras. Después de colgar, me levanté y abrí las ventanas. El aire frío de la tarde entró en la habitación, moviendo las cortinas con suavidad. Por primera vez, en mucho tiempo, respiré sin miedo. Todo lo que alguna vez quise decir, ya había sido dicho, no con voz, sino con tiempo. Pensé en mi madre, en sus palabras antiguas. Las mujeres fuertes no siempre gritan, a veces solo esperan, y sonreí. Tenía razón. Había esperado. Había callado. Y al final el silencio me devolvió todo lo que el ruido me había quitado. Apagué las luces, me serví una taza de té y me senté frente a la ventana. Afuera, la noche caía despacio, dorando el cielo con los últimos reflejos del sol. Todo estaba en paz. Cerré mi cuaderno por última vez y escribí una sola frase en la contraportada, porque el silencio al final fue mi venganza más perfecta. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. El tiempo no cura, solo enseña. Te muestra lo que valía la pena y lo que era solo ruido. A veces, lo que llamamos sanar es simplemente aprender a mirar el dolor sin que duela. Han pasado meses desde aquella última tarde. No sé en qué momento dejé de pensar en ella, en sus mentiras, en su rostro cada vez que lograba herirme. Tal vez fue una mañana cualquiera, cuando desperté, y me di cuenta de que el silencio ya no pesaba. Seguía allí, acompañándome, pero se había vuelto liviano, como una manta que me cubría sin oprimir. Ya no espero llamadas, ya no cuento los días. La casa sigue igual, pero yo no. Descubrí que no necesito llenar el vacío con voces. A veces, la ausencia también habla. Cuando camino por el jardín, escucho el viento entre los árboles y me parece escuchar mi propia respiración
mezclada con la tierra. Es una forma distinta de compañía. Mi hijo me visita a menudo. No hablamos del pasado. A veces se queda callado, observando el atardecer desde la ventana. Y en ese silencio compartido hay más amor del que hubo nunca en las palabras que nos faltaron. Aprendí que el perdón no siempre se pronuncia. A veces simplemente sucede, sin aviso, sin ceremonia. De ella no sé mucho. Me contaron que se mudaron lejos, que empezó de nuevo. No siento rencor. Cada quien carga su propio silencio, y el suyo debe de ser pesado, porque el veneno, cuando vuelve, no siempre mata. A veces, solo enseña lo que nunca se quiso ver. Una tarde encontré el cuaderno donde había escrito todo. Fechas, frases, heridas convertidas en palabras. Pensé en quemarlo, pero no lo hice. Lo guardé en una caja, en el fondo del armario, como se guardan los recuerdos que ya no duelen pero tampoco se olvidan. No para leerlo de nuevo, sino para recordar quién fui y quién ya no soy. A veces, por la noche, escucho el tic-tac del reloj y me parece oír otro sonido, más profundo como un eco, el eco del silencio. Ese que antes me asustaba y ahora me acompaña, ese que no pide respuestas, que no exige justicia, que simplemente existe. Aprendí que hay palabras que se pronuncian con la boca y otras con el alma. Las mías ya no necesitan salir. Se quedaron aquí, entre las paredes de esta casa, entre las flores que sigo regando, entre los pasos que doy sin miedo, porque el silencio, al final, no me quitó la voz. Me enseñó a usarla sin hablar. Pasaron meses antes de volver a verlo. No había razón aparente, solo el tiempo haciendo su trabajo. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas del jardín, escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. No esperaba a nadie. Cuando levanté la vista, lo vi. Mi hijo estaba allí, apoyado contra la puerta, con esa expresión que había olvidado, mezcla de duda y ternura. No hablamos de inmediato. Entró despacio, mirándolo todo como si buscara un recuerdo perdido. «Huele igual que antes», dijo. «A casa». Sonreí. Nada cambió demasiado. «Tú sí», respondió. «Te ves, tranquila». Nos sentamos en silencio, cada uno sosteniendo una taza de té. No había palabras preparadas, ni reproches. Solo un silencio cómodo, nuevo. El mismo silencio que antes nos separaba, ahora nos unía. «Pensé muchas veces en venir antes», dijo, «pero no sabía qué decir». «A veces no hace falta decir nada», respondí. Asintió, mirando sus manos. «Ella se fue. No soportó más. Dijo que necesitaba empezar de nuevo». No le pregunté detalles. No me alegró, tampoco me dolió. Era simplemente el curso natural de las cosas. «¿Estás bien?», me preguntó después. «Sí», respondí. Por fin aprendí a estarlo. Se quedó en silencio un rato largo. «Yo también lo intento». Nos miramos. En sus ojos había algo nuevo. Respeto. No culpa, no lástima, solo comprensión. Me levanté y le acaricié el rostro como cuando era niño. «No tienes que cargar con nada. Todo pasa, hijo. Todo se acomoda, incluso lo que parecía roto». Él sonrió, con los ojos humedecidos. «Nunca supe cómo pedirte perdón». Negué con la cabeza. No volvió a pedirme perdón, y no lo necesitaba. A veces me pregunto en qué momento el dolor se convirtió en calma. No fue de un día para otro. El silencio no se hereda. Se aprende, igual que la paciencia. Antes creía que callar era una forma de perder, que quien guarda silencio se rinde. Hoy sé que a veces el silencio es la única manera de conservar lo que realmente importa. La dignidad, la verdad, la paz. La casa está llena de ecos,
pero ya no me asustan. Cada rincón tiene una historia que podría doler si la miro de cerca, y sin embargo, solo siento gratitud. Las heridas cicatrizan, aunque dejen marcas, y esas marcas, lejos de afear la piel, la vuelven más humana. He pensado mucho en las mujeres de mi familia, en mi madre, en su fuerza silenciosa, en mi abuela, que nunca levantó la voz, pero a quien nadie se atrevía a contradecir. Tal vez siempre llevamos el silencio en la sangre, pero no el silencio que se impone, sino el que se elige. Ese que nace cuando una mujer se da cuenta de que no necesita explicarse para tener razón. Mi nieta viene a verme a menudo. Ya no me pregunta por su madre. Juega en el jardín, canta, me abraza, y cuando me mira, siento que en sus ojos hay una semilla nueva, una forma distinta de entender el amor. A veces le cuento historias, no de dolor, sino de esperanza. Le digo que el corazón también aprende a hablar bajito, que no hace falta gritar para ser escuchado. A veces me pregunta si la tristeza se acaba algún día. No del todo, le respondo. Pero un día deja de doler. Me sonríe, y en esa sonrisa veo el futuro. Un futuro donde tal vez ella no necesite usar el silencio como escudo, sino como refugio. El otro día me dijo: Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú. La abracé y sentí algo que no sentía hacía años: orgullo, no de haber ganado, sino de haber sobrevivido, sin convertirme en lo que me hirió. El silencio, pensé, también se enseña, y ojalá el mío algún día la proteja como a mí me salvó. Han pasado muchos inviernos desde entonces. El calendario ha cambiado, pero el eco de aquellos días todavía se siente cuando el viento sopla fuerte y el cielo se tiñe de gris. Sin embargo, ya no me duele. Aprendí que los recuerdos no se borran, se transforman. Lo que antes era una herida abierta ahora es solo una cicatriz que acaricio con gratitud, porque sin ella no sabría quién soy. A veces, cuando miro por la ventana y veo las hojas caer, me acuerdo de las tardes en que todo me parecía imposible. Las palabras que no dije, los abrazos que no di, las veces que elegí callar por miedo a perder. Hoy entiendo que ese miedo también me salvó, porque si hubiera hablado con rabia, habría perdido más que mi voz. Habría perdido mi paz. La gente suele pensar que el silencio es soledad, pero no siempre. El silencio puede ser compañía, si aprendes a escucharlo. En él, descubrí respuestas que el ruido jamás me habría dado. Aprendí que no todas las batallas se ganan con fuerza, algunas se ganan con paciencia, y que la verdadera victoria no es ver caer a quien te hizo daño, sino mirar atrás y saber que no te convertiste en esa persona. Mi hijo tiene su propia vida ahora. A veces me llama, a veces viene. No necesitamos hablarnos todos los días. Cuando lo veo, me basta con saber que está bien. Lo observo y pienso que, a pesar de todo, hicimos lo mejor que pudimos. La vida no siempre te da lo que esperas, pero siempre te enseña lo que necesitas aprender. Mi nieta crece rápido. Tiene mis manos y mis gestos. Un día, mientras pintaba en el jardín, me dijo: Abuela, ¿por qué nunca te enojas? Sonreí, porque aprendí que el enojo se va, pero las palabras se quedan. Me miró con curiosidad y siguió pintando. En su inocencia vi la promesa de algo mejor. Un futuro donde quizá las mujeres ya no necesiten callar para ser escuchadas. En ocasiones, pienso en mi nuera, no con rencor. La imagino en algún lugar, intentando también encontrar su silencio. Quizá lo haya hecho, quizá no. No importa. Todos tenemos un precio que pagar por las decisiones que tomamos. El mío fue el tiempo, el suyo, el peso de su propio eco. He comprendido que la vida no es una línea recta, es un círculo que vuelve, una y otra vez, al mismo punto hasta que entiendes la lección. Y cuando la entiendes, ya no duele, solo queda la paz.
Cada mañana, abro las ventanas y dejo entrar el aire frío. Escucho el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, el silencio que llena la casa. No me falta nada, no me sobra nada. Por fin estoy completa, no porque alguien me haya devuelto lo que perdí, sino porque aprendí a vivir sin necesitarlo. A veces, por las noches, enciendo una vela frente al espejo, miro mi reflejo y veo a todas las mujeres que fui, la joven que soñaba, la esposa que soportaba, la madre que lloraba, la mujer que esperó. Todas viven en mí, pero ninguna domina. He aprendido a perdonarlas a todas, incluso a la que cayó cuando debía hablar. El silencio me lo quitó todo, pero también me lo devolvió todo. Me arrebató la inocencia, sí, pero me dio la sabiduría. Me robó la voz, pero me enseñó a escuchar. Y cuando miro atrás, no veo ruinas, sino raíces. Si algo he dejado a los míos, no es una historia de dolor, sino una enseñanza, que no hay que temer al silencio. Porque el silencio no siempre es vacío. A veces es el lugar donde empieza todo. Cierro los ojos y escucho el tic-tac del reloj, el mismo que hace años marcaba mis noches de insomnio. Ahora su sonido no me perturba, me acompaña. Cada segundo es una nota más de la canción que compuse con mi espera. El té se enfría sobre la mesa. Afuera cae la lluvia, suave, constante. Y en ese sonido monótono encuentro algo familiar, algo que se parece a la paz, porque hay silencios que destruyen y otros que te devuelven la vida.